Hoy vengo con una lista de 5 libros de psicología que he leído en los últimos años y que considero que son muy buenos. No solamente son buenos por el contenido que tienen, sino también por la forma en la que están escritos. No es una lista de libros de autoayuda con recetas mágicas basadas en historias increíbles y anecdóticas, sino que tienen investigación científica detrás que apoyan sus afirmaciones. La lista de temas es amplia, por lo que difícilmente vas a irte sin por lo menos uno que quieras leer. Y además, si tienes problemas para comprarlos, siempre puedes escribirme por Instagram y yo te ayudo a conseguir. Está sonando música de piratas. Entonces, iniciemos. El primer libro se llama Racionalidad, qué es, por qué escasea y cómo promoverla. Este libro es de Steven Pinker, quien es mi autor favorito de psicología. Pinker tiene un talento especial para escribir con mucha gracia y ejemplos precisos que hace que los conceptos complicados parezcan cosas de niños. En este libro, Pinker explora específicamente la racionalidad del ser humano. Últimamente es común escuchar las palabras sesgos cognitivos, que se refieren a errores que cometemos al pensar. De hecho, lo que se afirma comúnmente en la psicología es que los humanos estamos llenos de sesgos: efecto anclaje, heurística de disponibilidad, efecto Forer, sesgo de confirmación, entre una infinidad. La lista ya van más de 200 sesgos. Pinker en este libro va a explorar qué tan cierto es que el ser humano es una especie que no razona correctamente y que se deja llevar por sus sesgos. Dentro del libro verás algunas ideas como cuál es la diferencia entre correlación y causalidad, cómo funciona la probabilidad y el azar, o cómo funciona la lógica y el pensamiento crítico. Y también verás una de las ideas a las que están llegando muchos modelos cognitivos, que es el razonamiento bayesiano. Quizás te sientas intimidado porque habla de algunas ideas complicadas y de algunos conceptos estadísticos. Sin embargo, Pinker logra que sea accesible y además, al terminar de leer el libro, vas a tener muchas herramientas nuevas con las que pensar. El segundo libro se llama Un pequeño libro sobre una gran memoria. Este es el libro más corto que recomendaré en este video, pues tiene poco menos de 100 páginas. Es un estudio de caso hecho por Alexander Luria, quien es considerado el padre de la neuropsicología. El caso que estudia es el famoso paciente ese quien tenía una memoria prodigiosa. Su nombre real era Solomon Cherechevsky y era un trabajador de un periódico, pero luego, intentando aprovecharse de su memoria prodigiosa, empezó a ofrecer espectáculos en donde el público le decía qué cosas tenía que recordar. Sin embargo, al final de su vida decide dedicarse a ser un taxista común y corriente hasta el día de su muerte. La forma en la que funciona la memoria de Cherechevsky era muy interesante. Decía que le costaba leer un libro porque su memoria prodigiosa era capaz de encontrar alguna contradicción en el relato por más simple que fuera, o también sus recuerdos estaban llenos de experiencias sinestésicas. Un número, por ejemplo, estaba asociado a un color, o una palabra a una forma en específica. Sobre este libro tengo un video corto donde menciono algunas de las características principales. Luria hizo un esfuerzo en describir cómo fue los estudios que hizo con Cherechevsky y también en describir cómo su memoria prodigiosa impactaba en su vida diaria. El tercer libro se llama 50 grandes mitos de la psicología popular. Este libro es uno de mis favoritos que leí este año. Contiene, como el nombre ya lo dice, 50 creencias que es común que las personas tengan y sin embargo son contrarias a la evidencia científica que tenemos actualmente. Es un recopilatorio de muchos mitos que van desde que solo usamos el 10% del cerebro, que si escucháramos Ardebe nos hacen más inteligentes, que si los mensajes subliminales sirven, que si viendo cómo una persona escribe puedes saber cosas sobre su personalidad, entre muchos otros mitos. La respuesta a todo lo anterior es que no usamos solo el 10% del cerebro. Escuchar música de Mozart de no nos hace más inteligentes. Los mensajes subliminales en general no sirven. Digo en general porque hay que definir muy bien qué es un mensaje subliminal y qué efectos esperamos. De eso valdría la pena hacer un video después. Y no, la grafología, que es estudiar la forma en la que escribe una persona para conocer su personalidad, tampoco tiene evidencia de que funcione. Uno de los autores es Scott Lilienfeld. Lilienfeld fue famoso por sus investigaciones en las prácticas clínicas basadas en evidencia científica. Es quizá uno de los expertos más importantes en esta área, constantemente intentando desmentir mitos de la psicología y también intentando explicar por qué algunos psicólogos aún no usan técnicas basadas en evidencia científica. El cuarto libro se llama El mito de la educación. No te dejes llevar por el título porque está mal traducido. No habla de educación en el sentido del colegio o universidades. Una traducción mejor debería ser El mito de la crianza. La autora de este libro es Judith Rich Harris y su historia es increíble. Momento de chisme. Harris fue expulsada del programa de doctorado de la Universidad de Harvard en 1960 y quedó solamente con sus estudios de maestría. Debido a que sufrió una enfermedad que la obligaba a quedarse en casa, se dedicó a escribir libros académicos sobre el desarrollo infantil. En 1995 publica un artículo en una de las revistas más importantes de psicología, la Psychological Review. Ese artículo fue muy llamativo no solamente por sus afirmaciones, sino también porque nunca nadie había escuchado de Harris antes, y peor aún, debajo de su nombre no había casi títulos universitarios.
Su artículo de 1995 le hizo acreedor a uno de los premios más importantes de psicología, el premio George A. Miller, premio creado en memoria de la misma persona que le había expulsado de Harvard hace más de 35 años. Regresando al libro, en el mito de la educación vas a encontrar mucha evidencia en contra de la clásica afirmación de que los padres son los principales responsables de cómo se comporta una persona. La crianza en realidad no es tan importante como se piensa hoy en día. Harris muestra evidencia a favor de explicaciones alternativas que predicen mejor por qué nos comportamos como lo hacemos. Entre esas explicaciones está la genética de los niños, los pares, o sea, los otros con los que se siente identificado el niño, y las experiencias individuales que tiene cada uno. Por cierto, hace un tiempo hice un video explicando algunas de las ideas principales de Harris. Lo que encontrarás en este libro es un cambio total de paradigma y que incluso va en contra de las corrientes que centran sus explicaciones principalmente en los estilos de crianza de los padres. En mi muy humilde opinión, debería ser un trabajo conocido por todos los psicólogos e igualmente enseñado en las carreras de psicología de las universidades. El quinto libro se llama No hemos sido engañados porque las fake news y las propagandas en realidad no funcionan. El tema de las fake news es muy interesante. ¿Cómo explicar que hoy en día sea común encontrar tantas noticias falsas en internet y que además nos las creamos? En este libro, Hugo Mercier explica que en realidad no somos tan ingenuos como creemos. Parece más bien que constantemente estamos buscando activamente no creer en lo que nos dicen otras personas, salvo que consideremos que sean fuentes confiables. Este libro lo conocí y lo leí hace aproximadamente 2 años, pero solamente estaba en inglés, por lo que temía que no pudiera añadirlo a las recomendaciones. Sin embargo, encontré que el año pasado fue traducido al español. Es una lectura obligatoria si quieres entender cómo es que funcionan las cadenas de mensajes en internet, por qué si creemos en algunas personas y en otras no, y por qué muchas veces la publicidad no funciona. También trata lo que creo yo más interesante del libro, porque hay personas que se unen a sectas y además se quedan en ellas durante muchos años. Esta fue la lista de 5 libros de psicología que puedo recomendar ahora mismo. Por último, decir que ya antes había hecho una lista con 5 libros para empezar a estudiar psicología, por lo que si no quedaste satisfecho con esta lista, quizás allá encuentres tu próximo libro a leer. Y ya...